Hola, buenas tardes y bienvenidos a este segundo seminario internacional sobre nutrición y deporte, organizado por Abbott y el Real Madrid. Mi nombre es Ricardo Rueda, yo soy líder global de la plataforma científica de movilidad y metabolismo en Abbott Nutrición y al mismo tiempo me encargo de la colaboración en asuntos científicos con el Servicio Médico del Real Madrid en este programa de colaboración. Hoy tengo el placer en el que vamos a abordar un tema de gran interés, como es el papel del ejercicio y la nutrición en la resistencia anabólica asociada a la edad. Dentro de este programa de colaboración entre Abbott y el Real Madrid, tenemos como objetivo llevar a cabo programas educativos como este para difundir el papel de la nutrición y el ejercicio y la ciencia detrás de ellos a nivel mundial. Y este seminario, al igual que otros previos, reflejan el compromiso también de nuestra plataforma científica, el Abbott Nutrition Health Institute, de promover la salud a través de la nutrición basada en ciencia. Como decía antes, el programa de hoy discutiremos un tema de interés como es el envejecimiento. Todos envejecemos y nuestros músculos también. Y como consecuencia de ello, pues tenemos una pérdida de masa muscular y también de función muscular. Esto es especialmente relevante para los ancianos, pero también para el deportista, incluso el deportista de élite, porque a otro nivel, pero también va envejeciendo y tiene que controlar cómo mantener su rendimiento y recuperarse de forma óptima tras el ejercicio. La nutrición y el ejercicio tienen un papel preponderante en vencer en lo que se llama resistencia anabólica, que es el hecho de que nuestros músculos no responden al envejecimiento o a la nutrición y el ejercicio de la misma manera que cuando somos jóvenes, sino que responden de forma diferente cuando envejecemos. Por tanto, este es un tema de gran interés y es primordial tener o optimizar tanto la nutrición como el ejercicio para conseguir frenar esta resistencia anabólica. Pues bien, para discutir sobre este tema, hoy tengo el placer de contar con dos expertos a nivel mundial en este tema de interés, como son el doctor Leocadio Rodríguez Mañas y el doctor Miquel Izquierdo. El doctor Leocadio Rodríguez Mañas es doctor en Medicina por la Universidad de Madrid y especialista en geriatría. En la actualidad es el jefe de servicio de geriatría en el Hospital Universitario de Getafe, en Madrid, profesor del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina en la Universidad Europea de Madrid y director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red, Fragilidad y Envejecimiento Saludable, CIBERFES. Es autor de más de 430 artículos publicados en revistas científicas, siendo el envejecimiento, la diabetes y el papel de la nutrición sus principales áreas de investigación. Por otro lado, el doctor Miquel Izquierdo es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de León y es director y catedrático de Biomecánica y Fisiología del Ejercicio del Departamento de Ciencias de la Salud en la Universidad Pública de Navarra. Es también profesor de Biomecánica del Deporte en el Centro de Estudios del Comité Olímpico Español y ha centrado gran parte de su carrera investigadora en el ámbito de la biomecánica y los efectos del ejercicio en el envejecimiento, siendo autor de más de 480 artículos científicos. Como pueden ver, dos grandes expertos para abordar este tema. Pues dicho todo esto, me gustaría dar la palabra al doctor Rodríguez Mañas para que pueda dar comienzo a su presentación. Muchas gracias, cuando quieras, Ricardo. Leocadio. Bueno, muchas gracias al Real Madrid, muchas gracias a Abbott por darnos la oportunidad de comentar algunas de las cosas que yo creo que son de interés en el tema que nos ocupa aquí del envejecimiento, la actividad física y, en el caso de la conferencia mía, de la nutrición.
De los dos temas, yo me voy a centrar fundamentalmente en el tema de la nutrición y luego el profesor Miquel Izquierdo se centrará más en el área del ejercicio físico. Bueno, esto es ahora que está muy de moda, lo del conflictos de interés. Bueno, yo he dado bastantes charlas y conferencias sponsorizadas por algunas casas comerciales, pero también a través fundamentalmente de proyectos de investigación con fondos públicos europeos y españoles. Como ya sabéis, el objetivo fundamental de este seminario persigue 3 grandes objetivos, que son revisar el impacto del envejecimiento sobre la salud muscular. El músculo envejece igual que el resto del organismo y, a diferencia de lo que ocurre con otros órganos, lo hace de manera asíncrona. No todos los músculos envejecen igual, no todos los músculos envejecen de la misma manera. Introduciremos un poquito el concepto de la resistencia anabólica, que explica muchas de las cosas que ocurren cuando uno envejece, y también vamos a ver cómo el propio proceso de envejecimiento sin enfermedad añadida, el puro proceso de envejecimiento intrínseco, explica una parte sustancial de esa resistencia anabólica sobrevenida conforme uno envejece. Y por último, pues revisaremos la evidencia científica sobre el posible efecto de la nutrición en esa resistencia anabólica y en el funcionamiento del músculo. Bueno, esta es ya muy sabida, esto de que las poblaciones en el mundo van siendo cada vez más viejas y que el envejecimiento afecta a todos los países y regiones del mundo, es una cosa bien conocida. Pero probablemente ese no sea el reto. Fijaros, este señor de la silla de ruedas tiene exactamente la misma edad que este señor que está trepando por aquí. Tienen la misma edad. Luego parece que el problema no es vivir muchos años. El problema no es prolongar la supervivencia a toda costa, sino el reto real es envejecer como ha envejecido este señor y no envejecer como ha envejecido este señor. Porque una cosa que sí me gustaría que os quedara muy clara hoy es que el envejecimiento no es sinónimo de discapacidad y que existe un envejecimiento que antes se llamaba exitoso y que ahora se llama saludable, en el cual la persona cumple muchos años, pero sigue estando básicamente autónoma y sin necesidad de ayuda de nadie para hacer ninguna de las cosas que quiere hacer. Sobre todo en un contexto en el cual estamos muy cerca ya de la máxima expectativa de vida. Los humanos, por el hecho de ser humanos, no podemos vivir más de 120, 125 años. Tenemos un límite biológico. Y la hormiga tiene su límite biológico, y la abeja tiene su límite biológico, y el león y la jirafa. Y por tanto, si estamos muy cerca de ese límite, no tiene sentido jugar a prolongar el límite, porque eso es imposible. ¿Sabéis la famosa frase del lagartijo el torero, ¿no?, que dijo aquello de lo que no puede ser y además imposible? Pues este es el caso. Lo cual no quiere decir que nos quedemos sin objetivo. Fijaros, de todos esos años de vida que hemos ganado a lo largo del siglo XX, la inmensa mayoría de ellos, esto es la expectativa total de vida, esta es la expectativa libre de discapacidad. Son años con discapacidad, son años de muy mala calidad de vida. Pero luego miraros en esta gráfica otra cosa, es que esa diferencia entre la máxima expectativa de vida y la expectativa de vida libre de discapacidad varía entre los países. Esto quiere decir que no es inevitable el discapacitarse durante el envejecimiento. Hay quien lo consigue, viven muchos años, todos más o menos viven muchos años, pero los viven sin discapacidad. Y esto nos enfrenta a definir qué es eso del envejecimiento biológico. Todos sabéis vuestra edad cronológica, viene en vuestro carnet de identidad. Pero vuestra edad biológica, incluso en aquellos que sois jóvenes, es muy diferente. Y esa diferencia va incrementándose conforme uno envejece. Porque conforme uno envejece, el efecto del medio ambiente, es decir, del estilo de vida, va siendo cada vez más evidente. Un niño recién nacido es pura genética. Un señor o señora de 90 años, la genética pinta muy poco. Y lo que pinta sobre todo es el ambiente, que ha estado influyendo sobre él durante esos 80, 70, 90 años que haya vivido. Y eso se puede hoy día poner de manifiesto. Uno tiende a pensar que, claro, uno envejece mal porque tiene mucha enfermedad. Fijaros, estos son datos del estudio Toledo. Es un estudio epidemiológico que se hace en España, en el Partido Judicial de Toledo.
Charlson Index es un índice de comorbilidad, número de enfermedades que tengo. Fijaros, el índice de Charlson no es capaz de pronosticar mi riesgo de ingresar en un hospital en los próximos 4 años. Sin embargo, la función lo predice de manera muy fina. Pero cuando uno se va a la muerte, la cosa es todavía mucho mayor. Estos son sujetos caracterizados en el estudio de Fradea en Albacete, y aquí, si os fijáis, están ajustados por edad, por sexo y por comorbilidad. Este es el sujeto que está muy bien funcionalmente, este es el que está muy mal funcionalmente, y en medio categorías intermedias. Eso es capaz de predecir exactamente tu riesgo de muerte. Y no lo es la edad ni la enfermedad. Luego parece que la función tiene un papel muy importante. Acordaros que os había dicho que lo que ha ocurrido en los últimos años es que hemos retrasado la edad de la muerte y no hemos modificado la edad en la que uno se empieza a discapacitar. ¿Cuál es el resultado? Que hemos aumentado el tiempo que vivimos con discapacidad. ¿Cuál es el objetivo ahora? Bueno, sabiendo que no podemos aumentar mucho más la edad de la muerte, retrasarla, lo que hay que hacer es retrasar la edad de discapacidad. Yo a los residentes de geriatría les suelo contar que su objetivo es que su paciente muera a los 92 años en el green del hoyo 17 y yendo bajo par. Está allí, le da el jamacuco, lo enterramos y tal, 11 años. Lo que no puede ser es que se pasen 6, 7, 8 años muriéndose, con una mala calidad de vida. Y la Organización Mundial de la Salud reconoce eso a través de un concepto que es el del envejecimiento saludable. Y fijaros cómo define el envejecimiento saludable. No lo define en términos de ausencia de enfermedad. Dice, es un proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional para mantener el bienestar en las personas mayores. En términos de capacidad funcional, tú puedes tener 14 enfermedades con 80 años. Si tú eres capaz de mantener una autonomía para hacer aquello que te apetece hacer, tú eres un viejo sano con tus 14 enfermedades. Y eso es evidentemente un cambio de paradigma. Y como tal cambio de paradigma, lleva a plantear las cosas de las personas mayores en términos de función. Y una función que hoy día sabemos que no hay que esperar a que uno pierda toda la función y esté totalmente discapacitado, sino que es un proceso. Acordaros de la palabra proceso. Y por tanto, hay momentos en los que todavía no hay discapacidad, pero ya el sujeto empieza a tener problemas para hacer determinadas tareas. No es dependiente para nada, pero si le ponemos a andar, va a andar más despacio. Si le ponemos a ver el grip, va a tener menos fuerza. Si exploramos la potencia del tren inferior, va a ser menor. No tiene discapacidad, pero ese señor o señora está en riesgo de que le pasen cosas que tienen que ver con la función. Porque esa capacidad funcional va cayendo de manera impepinable a lo largo de la vida. Y hay un momento en el cual estamos ya muy cerca de la discapacidad. Con otra cuestión añadida, y es que cuanto más tarde esperemos en esta carretera que lleva desde el vigor total hasta la discapacidad total, la posibilidad de revertir la condición es cada vez mayor. Un individuo que tiene ya alguna discapacidad tiene muchas más dificultades para recuperar su autonomía funcional que el que todavía no tiene discapacidad, pero ya tiene fragilidad. Y por eso la fragilidad se ha convertido en un objetivo fundamental en el manejo del envejecimiento saludable, es decir, del envejecimiento autónomo. De modo que, frente a este tipo de cartelillos que veréis, a mí me resulta un poco... Tú dices a alguien, píntame un viejo, y te pintan a un tío achacoso jorobado con un bastón. ¿Sabéis cuántos son achacosos con un bastón jorobado entre los viejos? No llega al 10%. O sea, el 80-85% de los ancianos se parecen, no digo a este, pero vamos, a una persona que hace una vida autónoma. Pero sin embargo, la imagen que la sociedad tiene del envejecimiento es esta, aunque no responde a la imagen real. Claro, para detectar la fragilidad hay que medirla, porque de manera intuitiva, como pone aquí en este chiste de Quino, no se pone de manifiesto. ¿Qué cosas hay debajo de eso de la fragilidad? Pues hay una cosa que es bastante constante, que es el músculo. Deterioro de la función muscular, la sarcopenia. Y uno de los factores que en el ciclo de la sarcopenia más papel tiene es los problemas de la nutrición.
No la malnutrición, aquí no pone malnutrition, pone undernutrition. Y esto puede ser porque me falten algunos componentes o algunos micronutrientes. Yo no tengo malnutrición calórico-proteica, pero sin embargo tengo undernutrition. Y eso es otro concepto importante a tener en la cabeza. Cuando ocurre el envejecimiento más problemas en la nutrición, va a entrarse lo que se llama el ciclo de la sarcopenia, el ciclo de la fragilidad, que va a condicionar una serie de alteraciones que van a repercutir en la cantidad y en la calidad del músculo esquelético. Básicamente lo que nos importa cuando hablamos de músculo es el balance entre el músculo que se hace y el músculo que se destruye. El músculo, igual que el hueso, igual que el intestino, igual que la piel, es una parte viva del organismo y se está cambiando constantemente. La gente a veces piensa que el hueso de hoy es el mismo de hace un año y el músculo de hoy es igual que el de hace un año. Un porcentaje enorme, tanto de músculo como de hueso, es diferente del de hace un año. Se ha cambiado. Se han destruido fibras, se han hecho fibras nuevas. Dependiendo de en qué condiciones se generó cada fibra en cada momento, es de un tipo distinto. Es decir, son partes vivas del organismo. ¿De qué depende la síntesis de proteínas? La síntesis de proteínas va a depender fundamentalmente de algo que tiene que ver con el receptor de insulina. Y va a venir modulado tanto por la ingesta de nutrientes como de algunos nutrientes concretos, entre ellos las proteínas de la dieta y los ácidos omega 3, que van a aumentar la síntesis de proteínas. En el otro lado están cosas que destruyen proteínas. Probablemente el efecto más conocido es el del efecto de la inflamación. De modo que de aquí recordar, muy importante la vía de señalización de insulina. Todo lo que afecte a la vía de señalización de insulina va a hacer que yo, a igualdad de ingesta de proteínas, sea capaz de sintetizar menos proteína. Y eso es lo que se llama la resistencia anabólica. Del efecto, del balance entre lo que sintetizo y lo que destruyo, sale la cantidad total de proteína que yo tengo. Incluso también, pero en eso no nos vamos a meter, no solo la cantidad de proteína, sino la calidad, de músculo, sino de la calidad de mi músculo. No es lo mismo un tipo muscular que otro. La biogénesis, por ejemplo, se modifica mucho con el envejecimiento, porque se alteran una serie de vías de señalización, PGC1 alfa, varias. No nos vamos a meter en eso, pero quedaros con la idea de que esto es un balance. Y la resistencia anabólica, pues ya lo que hemos contado. Algunos datos que nos dicen que existe resistencia anabólica cuando uno envejece. Estos son dos estudios. Aquí lo que vieron era a una igualdad de comida, que eran aminoácidos más glucosa, cómo en el joven aumenta la síntesis de proteína muscular, mientras que en la persona mayor no se modifica. Sintetiza lo mismo que cuando está en ayuno. Segunda consideración, no solo ocurre eso, sino que el pico de ingesta proteica máxima que genera mayor aumento de proteína se alcanza mucho antes en los jóvenes que en el viejo, de modo que el viejo tiene que comer más para sintetizar la misma cantidad de proteína que el joven. Y por tanto, no es de extrañar que veamos este tipo de cosas, que conforme uno envejece, la masa muscular va disminuyendo, pero fijaros cómo aparte de disminuir la masa muscular, fijaros aquí cómo va habiendo una infiltración. Eso es grasa. Y es grasa inter e intramuscular. Y esa grasa inter e intramuscular se parece mucho más a la visceral que a la subcutánea. Es, entre comillas, grasa mala. Pero, además de ocurrir eso, también hay problemas en la cantidad de mitocondrias por unidad de músculo. Es decir, tenemos poco músculo, el músculo está infiltrado por grasa y ese músculo además no tiene pilas o tiene pocas pilas. Y a igualdad de ingesta va a generar menos ATP y por tanto va a funcionar peor. Recientemente nosotros hemos demostrado que con el envejecimiento se produce por incremento de masa grasa, que es un cambio conforme uno envejece, se produce una cosa que es importante, que es resistencia a insulina. Acordaros lo que os contaba de la vía de señalización de insulina, era uno de los principales factores que condicionaban aumento de síntesis de proteínas. Y curiosamente, nosotros también hemos demostrado que ese incremento en la resistencia a la insulina aumenta el riesgo de desarrollar deterioro funcional
y fragilidad. ¿Qué sabemos de la nutrición y la fragilidad? Aquí nosotros vimos, está también publicado, que el riesgo de malnutrición, no el estar malnutrido, aumenta el riesgo de desarrollar fragilidad no a 10 años, en 3 años. Una persona frágil, con problemas en la nutrición, va a tener 3 veces el riesgo de desarrollar fragilidad en 3 años. Y eso tiene mucho que ver con la ingesta de proteínas. Fijaros, estos son personas, el estudio de las Newcastle, de los 85 años o más. En estas personas había una relación directa entre la cantidad de proteína que comían y el riesgo de desarrollar mayor discapacidad de la que ya tenían. Eso que se ve a los 85, se ve a los 80, a los 75, a los 70 y a los 40 también. Lo que pasa es que en los 40, ¿qué es lo que tenemos? Mucha reserva funcional, y entonces no se pone de manifiesto, pero está produciéndose también. Y de hecho también tiene mucho que ver con el tipo de proteína que comemos. Pero ya he dicho que no solo era una cuestión de total de proteínas, total de calorías, sino que también tiene mucho que ver con algunos micronutrientes, algunas sustancias que, como componente de proteína o metabolismo de algunos aminoácidos, van a generar o van a actuar, van a intervenir sobre la resistencia anabólica. Y una de ellas es el beta-hidroximetilbutirato. Fijaros, nosotros acabamos de publicar un estudio en el que hemos visto que hay una relación, primero, que hay una disminución en los niveles de HMB endógenos, no los dados en suplementos, sino producidos endógenamente a lo largo del tiempo. Ya se sabía que conforme uno envejece, va disminuyendo los niveles de HMB. Nosotros lo que hemos visto es que incluso en personas muy mayores, hemos comparado los de 65 y 74 con los de más de 75, hay una disminución en los niveles de HMB y que además existe una relación inversa y continua entre la edad y esos niveles. Pero hemos dado un paso más y hemos visto que los niveles de HMB endógeno aumentan conforme eres más frágil. Los sujetos robustos tienen mayores niveles de HMB que los prefrágiles, que a su vez tienen más niveles de HMB que los frágiles. Y esto es muy importante porque nos está indicando que es posible que una de las causas que hay detrás de la fragilidad sea unos niveles bajos de este compuesto. Bueno, ¿qué hay que hacer? Acordaros que el objetivo 3 era ver qué medidas podíamos tomar para que estas cosas no ocurrieran. Bueno, básicamente intervenir sobre las cosas que condicionan un envejecimiento no saludable. Sobre algunas no podemos actuar, sobre otras sí, y una de ellas es la nutrición. Sabemos, resumiendo, que conforme uno envejece se producen todas estas alteraciones en un montón de estas vías metabólicas, vías de obtención de energía, vías asociadas al estrés oxidativo, y sabemos, y de esto Miquel os contará, que el ejercicio es capaz de intervenir sobre todas esas vías. Sin embargo, es curioso, pero tenemos muchos menos datos de qué es lo que hace la nutrición sobre esas vías. Pero sabemos que sí interviene sobre alguna de ellas. De modo que se postula que nosotros somos capaces de restaurar los factores en el sentido de aumentar aquellos que aumentan el anabolismo proteico y disminuyen el catabolismo, el efecto va a ser disminuir la resistencia anabólica y, por tanto, mejorar la cantidad y la calidad del músculo. ¿Qué nos dicen los datos de la literatura? Hay algunos pequeños datos de suplemento proteico. Datos que en general lo que nos dicen es que aumenta la masa, pero ¿para qué queremos la masa si no mejoramos la función? A nosotros lo que nos interesa básicamente es mejorar funcionalmente al sujeto. De hecho, el incremento más allá de lo razonable de masa puede no solo ser beneficioso, sino perjudicial. Vosotros sabéis de lo que pasa a muchos deportistas que han hecho demasiado músculo y eso disminuye su rendimiento e incluso puede incrementar la tendencia a padecer determinadas lesiones. Y eso se ha comprobado en repetidas ocasiones. Esto es un metaanálisis, si veis ahí abajo al final, la suma de todos estos efectos, esos estudios, es no hay evidencia. Y el no hay evidencia puede obedecer a diferentes razones. Probablemente porque estamos mezclando poblaciones que no son comparables. Estamos viendo estudios sobre sujetos que tenían sarcopenia y otros que no tenían sarcopenia. Unos que estaban malnutridos con otros que no estaban. Hemos hecho un mix allí y entonces al final el resultado no sale mucho. Pero lo que hay que hacer es
hacerlo de manera mucho más estricta, más fina, pasar de la brocha gorda al pincel fino. ¿Qué sabemos del HMB? Que, como habéis visto, hemos visto ya que se relaciona con la fragilidad. El HMB ofrece muchas opciones de interferir o intervenir sobre esa resistencia anabólica y mejorarla, tanto aumentando la síntesis de proteínas como disminuyendo su catabolismo. Sabemos, por ejemplo, que el HMB es capaz de aumentar la síntesis proteica y disminuir el catabolismo. De eso tenemos evidencia experimental. Pero, sin embargo, no tenemos tanta evidencia experimental sobre el efecto del suplemento con HMB y la fuerza muscular. Aunque hay datos, estos son 2 metaanálisis, en los cuales se ve que hay, derivado del HMB, un incremento de fuerza, tanto en miembro superior como en miembro inferior. Tenemos también algún ensayo clínico. Lo que pasa es que, claro, son ensayos clínicos muy pequeñitos, con Ns muy pequeñas, en las cuales existe alguna evidencia de que pudiera mejorar el rendimiento físico. Y más recientemente nosotros hemos acabado un estudio, ya no son en 35 sujetos, estos son en 524 personas mayores de 65 años, en Bogotá concretamente, a las que se les ha dado suplementos más hidroximetilbutirato. Y lo que hemos visto es, a 60 días, revertía en un 34 o 55% su situación de fragilidad. No es un ensayo clínico, es un estudio cuasi experimental, pero, hombre, sobre 524 sujetos es un tamaño muestral suficientemente grande. Ya voy acabando. La nutrición hemos visto que es muy importante, pero hay una evidencia que sí tenemos bastante clara, y es que combinada con ejercicio la cosa se potencia. Y de eso tenemos abundante evidencia. Estos son datos, por ejemplo, del estudio SPRINT, que se publicó en el British Medical Journal el año pasado. British Medical Journal, para los que no sean médicos, es una de las Biblias de la medicina mundial. Está el British Medical Journal, el Lancet, New England y JAMA y poco más. Luego hay muchas más cosas, pero... Y aquí se vio que en una intervención combinada mejoraba la situación funcional. Y eso también lo vimos nosotros en sujetos con diabetes. Estos son diabéticos mayores de 70 años, frágiles o prefrágiles, en los que se hacía una intervención que combinaba ejercicio de resistencia más una intervención consejo nutricional. De modo que yo creo que los mensajes clave que os quería transmitir es, primero, que el principal problema de salud en las personas mayores y en aquellos que envejecen, que ojalá seamos todos. Hay una anécdota muy simpática de Maurice Chevalier. Aquí viene mucha gente joven, probablemente no sepáis quién es Maurice Chevalier, pero uno de los más importantes canzoniers que ha habido, que digamos que era un poquito mujeriego y juerguero y tal. Y entonces, cuando cumplió 80 años, le hicieron una entrevista a un periodista y le preguntó: oiga, señor Chevalier, ¿usted qué siente usted ahora al cumplir 80 años? Y el tipo dijo: yo estoy encantado, sobre todo pensando en la alternativa. La alternativa es morirse. Solo los vivos cumplen años. ¿Esto es así o no? Bueno, a mí me pasó también una vez en el Congreso de los Diputados. Allí fui y pregunté a los diputados: ¿cuántos de ustedes quieren vivir muchos años? Todos levantaron la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren ser viejos? Nadie levantó la mano. Digo, ¿no se dan cuenta que eso es una contradicción? Es imposible lo uno sin lo otro. Bueno, pues eso es importante, lo de la función. El estilo de vida juega un papel muy primordial en conseguir un envejecimiento saludable. Ese envejecimiento, ese declinar funcional ocurre poquito a poco, no es hoy me levanto saltando vallas y mañana no puedo ni subir escaleras, y hay síntomas de alarma o signos de alarma que nos pueden estar diciendo, ojo, que algo va un poquito peor de lo razonable. La estructura y la función muscular son fundamentales, la resistencia anabólica está entre una de sus causas. Esta resistencia anabólica, en el caso del envejecimiento, puede estar causada por el propio proceso de envejecimiento, y en ello los cambios en la composición corporal que condicionan resistencia a insulina juegan un papel muy importante, y tenemos datos que sugieren, no voy a decir que demuestran, pero que sugieren que una intervención nutricional en la que se combine suplementación proteica e incluso de algunas sustancias como el HMB, pues puede interferir en ese proceso de declinar funcional asociado al envejecimiento. Y esto es lo que yo les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Leocadio, por esta presentación excelente en la cual nos ha ayudado a entender mucho mejor el impacto del envejecimiento sobre la salud muscular
el concepto de resistencia anabólica y cómo la nutrición especializada puede ayudarnos a combatirla. Pues con eso damos paso a la intervención del doctor Miquel Izquierdo y después ya tendremos el panel de discusión. Está caliente. Ya veo. Bueno, pues muchas gracias también al Real Madrid, a vos, la oportunidad de venir a estas instalaciones. Esto, bueno, pues es algo que lógicamente hay mucha gente trabajadora detrás, fruto del éxito de lo que se ve en la diapositiva. Normalmente la gente de ahí fuera no sabe lo que hay detrás, pero bueno, agradeceros la invitación. Estos son mis conflictos de intereses. Vamos fundamentalmente a dar una visión un poco más optimista, puntualizar, con el permiso del profesor Rodríguez Mañas, del envejecimiento. Vamos a ver la potencia que tienen los estilos de vida saludable. Es el gran underutilizado fuera. Si el Sistema Nacional de Salud promocionase y las personas pues no tirásemos cada una por nuestros cerros, nos ocupásemos de un estilo de vida saludable, eso que suena tan bien, pero que realmente, pues bueno, pues ya veis dónde estáis sentados, estáis perdiendo minutos de vida porque estáis sentados, o igual no habéis hecho ejercicio, habréis comido lo que habréis comido, estáis ante una situación de estrés, entraba el primer equipo, todo eso va quitando minutos de vida y sobre todo vida a los minutos, que es realmente un poco el mensaje profundo que ha dado Leocadio. Vamos a ver el efecto que tiene el ejercicio físico y los estilos de vida sobre la resistencia anabólica, si existe. La literatura parece que no está muy clara que por envejecer tenemos que tener resistencia anabólica. Pues parece que la literatura tiene una ventana ahí que nos da luz a que un envejecimiento muy activo parece ser que las diferencias musculares no son tan grandes como Leocadio, que es médico y ve realmente la realidad diaria en un hospital, parece que tiene que ser. Y vamos a ver si los atletas másters, esos que tenéis ahí fuera, que ya van cumpliendo años, o vosotros que también vais cumpliendo años, y realmente la limitación que podéis tener y la necesidad de manejar aspectos extras a un joven nutricionales y de ejercicio, pues existen. Bueno, el envejecimiento se podría resumir en esta diapositiva, un poco más colorida. Es un proceso universal, es un proceso ubicuo, se produce en todos los sistemas, unos sistemas envejecen antes que otros, es imparable, es decremental, con lo que si nos quedamos con esta foto pues sería algo triste. Pero realmente todos los sistemas fisiológicos no envejecen de la misma manera y algunos incluso pues no tan aceleradamente como nosotros creemos que pudiese pasar, de tal manera que efectivamente no por tener años pues vamos a tener que llevar una cachava, se nos va a tener que ir la cabeza e incluso pues una cosa que siempre comento, aquella persona mayor de 70 80 años que yo la veo en el Tourmalet de una bicicleta, pues posiblemente a muchos de los que estéis aquí, como no andéis en bicicleta, no podréis subir al Tourmalet, ni podréis hacer una escalada de una pared norte de un pico de 2000 metros si no habéis estado haciendo eso durante toda la vida, aunque tengáis 20 años. Con lo que vamos a ver un poco hasta qué punto esto del envejecimiento tiene pues, una visión positiva que también se ha remarcado en la anterior ponencia. El músculo, históricamente, tiene un papel fundamental, sobre todo cuando se deja de utilizar y se contamina, porque el proceso de envejecimiento que normalmente entendemos es un proceso contaminado. ¿Contaminado por qué? Porque el modelo de envejecimiento está corrupto. Es una persona que no ha hecho ejercicio durante toda la vida de manera intensa, no los 30 minutos de intensidad moderada, sino de manera intensa, tampoco ha hecho un estilo de vida posiblemente saludable y su nutrición pues tampoco haya sido la adecuada, con lo que el modelo de envejecimiento es corrupto. Por eso ha llamado la atención mucho, sobre todo en la última década, porque el músculo, que es el final de carrera responsable de la función, pero también como órgano endocrino y productor de medicamentos internos de las famosas exerquinas, al producirse esa atrofia, esa disfunción, se ha cerrado, deja de funcionar, con lo que tenemos toda una artillería de fuera, normalmente farmacológica, para intentar regular muchos de los procesos que de manera natural, si eso se preservase, pues pudieran de alguna manera controlarse. Hablamos a nivel de limitación funcional, que se ha hablado anteriormente, pero también de caídas, deterioro cognitivo, hospitalización, discapacidad y mortalidad. El músculo está ahí siempre y el músculo pues, es uno de los tejidos más prevalentes en nuestro cuerpo. Fijaros si es importante que
La capacidad funcional reflejada por diferentes test funcionales, que es levantarse de una silla o caminar, o la fuerza de prensión de mano, es el verdadero biomarcador del envejecimiento. Dime a qué velocidad caminas o dime qué fuerza tienes y te voy a decir con bastante capacidad de pronóstico qué riesgo tienes de deterioro cognitivo, qué riesgo tienes de que te hospitalicen o de que tu hijo te lleve a una residencia, de que te caigas, de que tengas dificultad para moverte, de que tengas problemas mentales, depresión, problemas visuales, pérdida de peso y pérdida de apetito. Y todo está determinado no por el gen o el acortamiento del alelo, aunque intentemos siempre molecularmente buscar la molécula, sino por un aspecto como es la función. Parece que es el verdadero determinante de eventos adversos. Fijaros si es importante que, si bien es cierto que con la edad vamos a ir viendo cómo el músculo va perdiendo cantidad y calidad por grasa intramuscular, por pérdida de densidad, incluso por pérdida de activación motora, pues lógicamente cuando intentas relacionar algo que se pierde con algo que también se pierde, que es la función, se ha visto pues la magia estadística, es decir, que en la medida que yo pierdo masa y función, pues yo voy a ir de alguna manera envejeciendo, con lo que se ha buscado una cierta relación entre la masa y el rendimiento. Esto se ha determinado como efecto sarcopénico. Sí que es importante también mencionar que todo lo que está por encima del músculo, desde la capacidad de activación de la corteza hasta la capacidad de velocidad de conducción, hasta el número de unidades motoras, son realmente lo que antes se pierde, lo que antes se deteriora. Lo que sí es cierto es que esto es muy difícil medirlo, es muy difícil controlarlo, porque la sarcopenia la podemos medir con un dinamómetro o la podemos medir con una goma o con una cinta métrica, pero la velocidad de conducción nerviosa es compleja de medir y además, si se pudiese medir, pues tampoco existe ningún fármaco actualmente que pudiese manejar esa velocidad de conducción. Tener también claro que si es verdad que el músculo se pierde con la edad, lo que fundamentalmente se pierde es el número de unidades motoras, el número de axones, la velocidad de conducción de ese sistema que es el sistema neuromuscular. Claro, todo esto metido en un concepto, es el concepto de sarcopenia, en el que ya lógicamente ya no es un tema de pérdida de fuerza y pérdida de masa, sino es también una pérdida de función. Todos podemos conocer personas que no tienen masa, pero tienen una gran capacidad de rendimiento. Solamente tenéis que ver ahí fuera que no tenéis ningún culturista. Y los deportistas corren muy rápido, saltan muchísimo, golpean muy bien el balón. E incluso si trajésemos a alguien con mucha masa muscular, pues ahí podría hacer el ridículo. Posiblemente ni pudiera golpear una pelota. Con lo que detrás de la masa tener claro que está todo el control motor, todas las capacidades de aprendizaje. Este concepto se ha llevado en las últimas guías a determinar que ser o tener sarcopenia tiene importancia clínica, lo hemos visto por qué, y se determina no solamente porque pierdes masa, sino también porque pierdes fuerza y porque pierdes función, de tal manera que puede desencadenar una situación de gran importancia clínica. Normalmente también, siempre los que nos dedicamos al entrenamiento de fuerza, estamos obcecados con ver mecanismos moleculares. Parece que el músculo y la función anabólica fundamentalmente está determinada por el famoso emetor. Y entonces por eso hay cantidades ingentes de literatura y de hipótesis relacionada con la disfunción de la señalización anabólica cuando hablamos del emetor. Claro, con el envejecimiento, lógicamente, ya hemos visto que ahí también hay una disfunción vascular. El endotelio va a tener un papel fundamental en todo lo que está relacionado con la resistencia anabólica, en el papel de la stiffness arterial y en el papel de la resistencia a la insulina, como antes hemos comentado. Todo esto es lo que anteriormente se ha mostrado va a generar una situación de pobre calidad muscular, de poca masa muscular y, lógicamente, de pobre función o una función disminuida. En el otro extremo, si nosotros podemos manejar no solamente la señalización anabólica del emetor, sino también la función vascular, la sensibilidad a la insulina, lógicamente todo esto que hemos comentado que se pierde cuando no se utiliza, se podría recuperar.
El equilibrio entre la capacidad de síntesis y la capacidad de degradación o la posibilidad de degradación es lo que nos va a mantener el tejido en una buena salud muscular, no solo en cantidad, sino en calidad. De tal manera que si lo movemos, si lo estimulamos, si lógicamente le proveemos de los ladrillos para que eso se mantenga e incluso crezca y tengamos un equilibrio entre la síntesis y la degradación, pues el músculo esquelético se va a preservar y se puede preservar muchísimo más tiempo de lo que nosotros aparentemente podamos tener. Hay situaciones que suceden en la vida diaria, que es las situaciones de inactividad, de dejar de utilizar ese sistema, ya sea voluntariamente o involuntariamente, porque no se realiza el estímulo adecuado de carga o porque realmente tenemos una lesión y tenemos que parar. Y esto es lo que va a generar un desequilibrio. Fundamentalmente el desequilibrio se va a desencadenar en la capacidad de síntesis proteica. Normalmente en todos los procesos que vamos a ver, no solamente por desuso, sino también por atrofia, sarcopenia o incluso en estados de inflamación aguda, estados catabólicos, el desequilibrio sobre todo se va a producir en la capacidad de síntesis proteica. Este va a ser el factor que va a desencadenar diferentes posibilidades. La primera es por desuso. Nosotros no lo usamos, no generamos el estímulo mecánico necesario para tener una densidad mineral ósea y para generar anabolismo, y eso, pues lógicamente, reduce su capacidad de contracción tisular, se infiltra de grasa y se va perdiendo. Lo que no se usa se pierde, no venimos a descubrir nada nuevo. Hay otra situación en la que se da atrofia en sarcopenia, en la que ya aquí hay una inflamación crónica de bajo grado, ya son periodos de inactividad más acusados, relacionados con un envejecimiento no saludable o con una situación de enfermedad transitoria en el que, como mencionaba antes, la síntesis proteica aquí sí que va a disminuir de manera importante, posiblemente la degradación también aumente un poco, pero insisto, sobre todo se va a producir en la síntesis de proteína, con lo que se va a producir una situación de atrofia en la sarcopenia, pérdida de función, pérdida de movilidad, pérdida de calidad muscular. Tenemos otro estadio en esta ecuación, que es situaciones permanentes catabólicas, en las que caquexia relacionada con el cáncer, sepsis, traumas, ingresos en unidades de cuidado intensivo, en el que ya no es una situación de que yo no lo uso, sino que hay una situación sistémica que va en contra de todo el mecanismo de síntesis y degradación de proteína, y en el que, lógicamente, en estas situaciones, pues la pérdida de masa y de función, junto con otras situaciones, son muy agresivas. Esto se produce en el tiempo de manera prolongada. Si nosotros dejamos de utilizarlo, pues las capilares, los enzimas, esto se pierden en una semana. Las miofibrillas musculares se pierden ya en 4 o 5 días de desuso, ya se empieza a perder 1 gramo, 2 gramos de masa muscular. Si nosotros entrenamos, pues esto, afortunadamente, como estamos hablando del tejido más plástico que tenemos en el cuerpo, el que más responde, incluso cuando seamos muy mayores, pues a nada que hagamos algo, el tejido muscular responde y podemos, lógicamente, recobrarlo. Incluso podemos mejorarlo en comparación de cómo lo teníamos antes. Claro, pero tenemos otras situaciones, como he mencionado antes, que son desde la pérdida rápida, acelerada de masa muscular en enfermedades renales, situaciones terminales, a otras pérdidas que tienen sus cursos diferentes, que van desde 5, 10, 200 días, en el que ya sea por una inflamación, ya sea por el envejecimiento, ya sea por una recuperación incompleta, vamos a ir perdiendo masa y función. Fundamentalmente esto se observa en la medida en el que una persona que tiene una inflamación de bajo grado o una enfermedad lo paramos. La cama mata y normalmente los sistemas hospitalarios pues tienen una tendencia a que en cuanto entramos a un hospital ya vayamos con una muñeca o con un codo, lógicamente con un tobillo o una rodilla, o mucho más con una enfermedad, una insuficiencia renal, pues automáticamente nos sientan en la silla y matemáticamente nos meten en la cama.
Claro, esto lo que desencadena son otras vías que son mucho más peligrosas algunas de las veces que la propia enfermedad que nos ha llevado a los sistemas hospitalarios. Esto es lo que se llama la discapacidad adquirida por la hospitalización o la iatrogenia nosocomial discapacitante. Entró por un roto y salió con un descosido mayor de lo que había entrado, pero si entró caminando y funcionaba bien, debutó con un delirio, le reaccionó mal a un fármaco y el hombre, pues sí, se fue sin su infección, pero se fue en una situación deteriorada. Esto es un problema que en geriatría, pues Leo es muy consciente y lo manejan, lo entienden, sobre todo los geriatras, que son los médicos de las personas. Lo que se produce es que se activa esta unidad del ubiquitina proteasoma, que esto lo que hace es bloquear una acción de una enzima que actúa sobre el ATP, y el hecho de encamarnos lo que produce automáticamente es una degradación sistemática del retículo, de las miofibrillas, que se acelera muchísimo más con la enfermedad o con la inflamación, con la pérdida de flexibilidad metabólica, con las infecciones, que hacen que, lógicamente, cuando nosotros entramos en un hospital podamos observar una pérdida muy grande y muy rápida de la masa y de la función, que genera pues, discapacidad u otras situaciones. Vamos a ver cómo este modelo, que podría ser el modelo más agresivo, ¿no?, que podemos tener en una persona que, además de estar enferma, pues la hospitalizamos y la paramos, pues se puede revertir. Las personas mayores pierden 3 veces la masa muscular, 3 veces la masa muscular en cantidad y 3 veces más rápido que una persona joven. Y esto está demostrado en la literatura, precisamente porque no tienen esa capacidad de reserva funcional y porque no pueden, porque su sistema está alterado, inflamado, contaminado, de adaptarse a esa capacidad de síntesis de proteínas. Lógicamente, esto es mucho más grave cuando se ingresa en una unidad de críticos, en los que aquellos que tienen más enfermedades y más críticos son los que más rápidamente pierden la masa muscular, y especialmente en procesos patológicos, pues esto en 5 o 6 días, si alguien entra con poca reserva funcional, con poca masa muscular, que es lo que le va a dar muchas de las veces la capacidad de aguantar el sistema, la farmacología, la hospitalización. Cuanta más función, más probabilidades tienes de salir y menos de volver a entrar, pues precisamente aquellas en las que tienen mayor pérdida de reserva funcional, los más críticos, son los que pierden absolutamente la capacidad de contracción, la estructura de las miofibrillas, es decir, su situación funcional se desconfigura. Claro, esto llama la atención y es un problema que se estudia mucho en situaciones de desuso y de enfermedad, y desafortunadamente no existen ningún fármaco para esto que sucede a nivel de la sarcopenia, pero también para otras cosas que sucede con el envejecimiento, como la fatiga, la pérdida de función. No existe ningún fármaco que pueda contractuar o manipular estas situaciones. No hay fármacos que se trasladen en la intervención clínica que sean relevantes para mejorar el rendimiento, porque si no, pues ya se estarían utilizando no solamente con las personas mayores, sino que si yo puedo hacer tomando un fármaco que alguien salte más o lance más. Algunos están pensando en fármacos, bueno, eso no son fármacos, son sustancias dopantes, pues posiblemente ya lo podríamos estar utilizando. El hecho también que se observa es que vamos a darle un matiz a eso de envejecer. A cualquier edad, el físicamente activo va a tener siempre una mejor función que el compañero que no es activo. Y esto sucede desde los 6 meses, 3 meses, 1 mes. El niño físicamente o estimulado sensorialmente por su madre, por ruidos, por olores, por colores, va a tener una mayor función fisiológica que aquel que lo tienen encerrado en una sala sin estímulos. Y esto nos va a ir acompañando a lo largo de la vida. Aquella persona físicamente más activa, pues salta más, lanza más, corre más, se fatiga menos que vuestro compañero que tiene la misma edad y es inactivo. Claro, esto llama también la atención porque, ojo, los abueletes, mal llamados, personas viejas, mayores de 75 años activas, porque esos ya se sabe que tienen mejor función que los sedentarios de 20. Con lo que muchos de los que estáis aquí, que seréis moderadamente activos, si os encontráis con un muy activo mayor de 70-75 años, pues posiblemente os meta unos minutos subiendo en bicicleta. Claro, esto está cambiando el paradigma, con lo que
la masa muscular, la sección que esperamos de una persona mayor, ya no tiene nada que ver con la masa muscular que podemos encontrar de un triatleta de 70 años, que en absoluto se parece a una persona de 70 años que no ha hecho ejercicio físico, sino que se parece al joven de 30 años. Claro, esto genera y está generando una gran atención en investigación, en la que se ve que el músculo sedentario de uno de 20 tiene la misma función o similar, la misma distribución fibrilar, los mismos capilares, la misma función mitocondrial, el mismo número de mitocondrias, y además las mitocondrias que tienen funcionan muy igual que los sedentarios de 20, con lo que ya está cambiando el discurso diciendo, oye, esto de que el músculo desaparece con la edad, igual no es así, igual lo que desaparece pues son las ganas, o la preferencia, o la capacidad para hacer ejercicio, que se va perdiendo con el paso de los años, y que posiblemente eso, si se mantuviese, pues esas diferencias no serían tan grandes. Esto es un trabajo publicado antes de ayer, que viene de alguna manera a mostrar lo mismo que estamos mostrando en los últimos 15 años. Ojo, y especialmente con las personas que durante toda la vida han hecho entrenamiento de fuerza. Las personas que durante toda la vida han hecho entrenamiento de fuerza y no entrenamiento de resistencia, lo siento por los que hacéis resistencia, pues lógicamente no tienen diferencias con el músculo joven. No se han observado diferencias con el músculo joven. El músculo de la persona mayor, muy entrenada durante toda la vida de trabajo de fuerza, no observa diferencias a nivel molecular, a nivel de función mitocondrial, con el músculo joven. Sí se observa con el control de la persona mayor y, lógicamente, se observa un poquito menos con el que ha hecho durante toda la vida trabajo de resistencia. O sea que viene de alguna manera a reforzar la necesidad de hacer ejercicio de intensidad moderada alta y, sobre todo, a nivel de fuerza. Bueno, el ejercicio previene el envejecimiento. Bueno, es una clase muy bonita porque el ejercicio rara vez vamos a encontrar eventos adversos y en raras enfermedades vamos a encontrar que no responde, y es muy raro que ninguno de los tejidos musculares, endocrinos, cardiológicos, respiratorios, cuando haces ejercicio, responda. Con lo que nos dedicamos al ejercicio, cuando leemos un artículo en una enfermedad renal, en una unidad de cuidados en el hospital, una persona encamada, una persona con EPOC, una persona de diabetes, no es de extrañar que, lógicamente, cuando a un sistema le das lo que le falta, que es deficiencia de ejercicio, que no es una enfermedad, paradójicamente, otras sí que son enfermedad, pero la deficiencia de ejercicio no es enfermedad, pues lógicamente esos sistemas responden. ¿Pero previene el envejecimiento? Bueno, en relación a lo que ha dicho el profesor Rodríguez Mañas, no previene el envejecimiento, lo que sí es nos va a retrasar esa entrada o pérdida de capacidad funcional y nos va a retrasar la posibilidad de que no tengamos buena capacidad funcional. Pero envejecer, vamos a envejecer de una manera o de otra. ¿Es seguro? Bueno, pues también, como tenemos ya muchos estudios, se ve que las personas que hacen ejercicio, y especialmente las que están muy enfermas, esas no se mueren más. Esto es una cosa que sí que antes sucedía. No toques al abuelo que está ahí enfermo, porque si le tocas y le mueves, pues se va a morir. Pues no, pues parece que el ejercicio, precisamente, ser frágil, tener sarcopenia, tener enfermedad, no es una contraindicación para hacer ejercicio. Precisamente se ha visto que es todo lo contrario, es muy necesaria. ¿Es efectiva? Pues ya como hay muchísimos estudios de más de un año, en casi 25.000 personas, cuando se hacen metaanálisis, pues claro que es efectiva a nivel de función, de caídas, de fracturas y de hospitalización. Os decía, ¿el ejercicio previene el envejecimiento? No. Posiblemente lo que haga sea mover esta pérdida irremediable, universal, ubicua, que no es tan acelerada ni tiene tanta pendiente como nosotros podemos pensar, retrasarla para que esa ventana de años funcionales sea lo más pequeña posible, como antes nos han comentado. Intentar que muramos jóvenes lo más tarde posible, o intentar dar vida a los años y no años a la vida. Eso realmente va a ser el objetivo, porque vamos a vivir lo mismo. Exactamente lo tenemos predefinido de paquete, porque somos la especie que somos. ¿El ejercicio físico es bueno de entrenamiento de fuerza? Sí, esto es un New England del año 94.
ejercicio de intensidad moderada a alta, intensidad de 70-80% de la fuerza máxima, que posiblemente los deportistas de esta ciudad deportiva no estén entrenando a esas intensidades, 2 días a la semana, previene la fragilidad. Estos eran centenarios. Esto se publicó en New England, esto se publicó hace más de 30 años. Y esto marcó muchos de los estudios que se han hecho en los últimos 30 años. Lógicamente, si además de hacer ejercicio, pues controlas esa undernutrition que nos hablaba el profesor Rodríguez Mañas, pues los efectos, pues lógicamente, se potencian. Si solamente te dedicas a suplementar, pues ya sabemos los que nos dedicamos al ejercicio que comiendo solomillos y metiéndonos proteínas, como no hagas ejercicio, no vas a generar señalización y no se va a producir esa modificación de la fisiología muscular y de la capacidad funcional. O sea, la fragilidad no es una contraindicación de estar enfermo, sino que se sabe eso hace muchísimos años. Por eso en los hospitales hay unidades de entrenamiento de fuerza, ¿verdad? Y cuando vais con vuestras personas mayores, en endocrinología, en cáncer, hay máquinas de entrenamiento de fuerza en las plantas para hacer entrenamiento de fuerza, ¿verdad? Eso se sabe ya hace 30 años. Está cambiando el modelo, pero todavía, irónicamente, no existe eso que puede ser un potente coayudante en el manejo clínico. ¿Qué se sabe? Pues que, bueno, os pongo solamente 2 trabajos. Personas frágiles, nonagenarias, institucionalizadas, con deterioro cognitivo leve que hagan hacer ejercicio de entrenamiento de fuerza, pues responden. ¿Qué significa? Pues que mejoran su sección de masa muscular, disminuyen su grasa, mejoran su fuerza, su función, su potencia, su densidad. Pero estas caminan más rápido, disminuyen el riesgo, consumen menos fármacos y tienen menos riesgo de caídas. Esto es una especie de resumen de lo que dice la literatura en los últimos 20 años. Aquí tenéis a nuestras superabuelas, 105 años, ingresadas en hospitales, como el que trabaja el profesor Rodríguez Mañas, en unidades de agudos de 6-7 días de estancia, en el que los hijos, los familiares, llevan a sus padres o madres o abuelas porque tienen una insuficiencia cardiorrespiratoria reagudizada, una infección, y hasta ahora el manejo normal, usual, no se dedicaba a la función. Estos son 2 trabajos que publicamos en JAMA hace unos años, un trabajo multicéntrico y un trabajo con mucha población, en la que vimos el impacto en función que tenía el usual care de un hospital, como es el del Hospital Universitario de Navarra, sobre la función. Casi todos se iban a sus casas en peor función, con peor índice de Bartel, con peores capacidades de función de las que habían entrado. Y eso generaba pues, un mayor porcentaje de reingreso a los meses, a los 3 meses, y un mayor porcentaje de mortalidad en comparación con hacer ejercicio de intensidad moderada durante 5 días. Con lo que abrió una ventana a la posibilidad de intervenir en esas situaciones de parada de actividad física brusca. Ellos venían con poca actividad física, pero hacían mucho menos en comparación con otros. No solamente hay que hacer eso, sino además se ha visto que cuando se trabaja de manera potente, explosiva, vosotros sabéis mucho de esto aquí porque os dedicáis a fútbol, no tenéis que tener gente lenta, sino tenéis que tener gente que aplique fuerza muy rápido, e incluso con un apoyo cognitivo, visual, las funciones no solo musculares, sino también neuromusculares, mejoran. Estas personas no se lesionan haciendo trabajo de potencia, y el efecto que tiene sobre la cognición y sobre la función, haciendo trabajo de potencia en personas mayores, se magnifica. Claro, fijaros si todavía no está del todo introducido la filosofía de hacer ejercicio de entrenamiento de fuerza, y nosotros ya estamos viendo en la investigación en el mundo que hay que hacer trabajo de potencia, es decir, vamos mucho más adelante que la realidad, pero sí que es cierto que la tendencia es hacia eso. Incluso en personas mayores de 90 años, que cada vez hay más, como ha dicho Leo, y que fundamentalmente van a tener problemas de sensibilidad a la insulina, diabetes y problemas de manejo de su situación ventilatoria. Son pacientes que tienen EPOC. Estos que tradicionalmente se ha hecho la fisioterapia de los mocos, se ha hecho trabajos de movilización gástrica, vamos a intentar levantar al abuelo, que no sirve absolutamente para nada, en la literatura se ha mostrado. Cuando estas personas vuelven a hacer entrenamiento de alta intensidad, pues su sensibilidad a la insulina, su función ventilatoria, sus metros recorridos en el test de 6 minutos mejoran. Con lo que es una ventana importante para el ejercicio. La buena noticia es que no necesitamos dedicar un mes,
sino que esto es un trabajo publicado hace muy poquito, en el que si se hace una sola sesión de entrenamiento de fuerza en pacientes hospitalizados, podría, con una sola sesión, poder aguantar, mantener la capacidad funcional y la proteína muscular en esa persona, con una sola sesión de entrenamiento. Bueno, entramos en un fabuloso mundo, la gente del ejercicio, en el que estamos aprendiendo muchísimo de lo que se produce en el músculo, en el tejido graso, las llamadas exerquinas, adipoquinas, mioquinas. Estas son las medicinas que nosotros las producimos endógenamente, que se producen en el músculo cuando se recluta y se activa de manera adecuada y regulan la sensibilidad a la insulina, la lipólisis, la glucosa, la motilidad gástrica, las propiedades antiinflamatorias. Como esto se ha perdido, ya no se produce, todo esto está disregulado, con lo que lo tenemos que disregular externamente con farmacología. Este es el efecto que si nosotros podemos conocer cómo funciona todo esto, pues de alguna manera vamos a poder entrar en una era que será la era de prescripción de ejercicio físico de precisión. Conforme envejecemos, perdemos masa muscular, vuelvo a repetir el concepto, perdemos función y esto genera disregulación. Disregulación en el sistema inflamatorio, resistencia a la insulina, función endotelial y enfermedad cardiovascular. Esto, fundamentalmente, está detrás el músculo porque está disregulado, ya no produce, ya no tiene la capacidad de mantener esto regulado. Con lo que, como anteriormente he comentado, lógicamente, si conseguimos mejorarlo, que lo vamos a poder mejorar con el entrenamiento de fuerzas, aunque tengamos 100 años, aumentamos la masa, automáticamente la enfermedad cardiovascular, la enfermedad metabólica la vamos a manejar. Especialmente en las personas mayores, el hecho de perder masa va a tener otro problema, que es la pérdida de función, o incluso el hecho de que se mezcle con la obesidad sarcopénica, que es otro problema añadido, que solamente con el músculo lo podremos regular. ¿Existe cambios con la edad en la resistencia anabólica? Bueno, es cierto que si comparamos un joven con un viejo sedentario, la capacidad de respuesta, de síntesis de proteínas a la comida va a ser menor en el viejo, de tal manera que necesitaremos 0,4 gramos kilo aproximadamente, se ha visto, de gramos de alta calidad de aminoácidos para maximizar la síntesis de proteínas en reposo en una persona joven. Sin embargo, en una persona mayor necesitaremos un 65% más de aporte de aminoácidos en suero para poder sintetizar esa misma cantidad de proteínas. Estamos hablando de 20 gramos de alta cualidad en una persona suficientemente, joven, entrenada, frente a casi 40, 50 gramos en una persona mayor desentrenada. Digo lo de desentrenada porque cuando se comparan cohortes y vemos aquí al joven entrenado y aquí vemos al viejo entrenado, esta es una cohorte de personas mayores de Holanda en la que caminaban 14.000-15.000 pasos diarios. Y esta es una cohorte de personas mayores que caminaban 5.000, 6.000 pasos diarios, una cohorte de Canadá. Se ve que cuando se compara el joven con la persona mayor entrenada, la situación de síntesis de proteínas absolutamente no se diferencia significativamente en comparación con los jóvenes. Sí que se diferencia con la población que camina menos, que hace menos ejercicio. Con lo que sí que es cierto que cuando nosotros comparamos el músculo de una persona mayor deportista con el músculo de una persona mayor desentrenada, hay muchísimas diferencias, que eso ya se observa no solo en cantidad y en calidad, sino en mitocondrias, en densidad proteínica, en capilaridad, en transportadores de aminoácidos, en proteína en el ribosoma, en inflamación, que hace que la pendiente, la curva de resistencia anabólica se desplace a la derecha en la persona que está desentrenada y que además
la capacidad de oxidación de de aminoácidos, sea también diferente en comparación con la persona entrenada. Con lo que se ha visto que un atleta máster per se no tiene ninguna diferencia a un joven a la hora de poder mantener su capacidad de síntesis y degradación proteica. Con lo que las conclusiones y las recomendaciones, que las conoceréis mejor que yo si sois expertos en nutrición, a la hora de la aporte extra de aminoácidos, pues no se van a diferenciar muchísimo de un joven. Sí que es cierto que se ha dado unas recomendaciones específicas, pero en la literatura todavía existe mucha controversia. Con lo que, para ir terminando, tenemos un marco conceptual que hemos manejado aquí durante esta tarde, que es la actividad física. Lógicamente hay que intentar incluir trabajo de fuerza, acomodarlo a las situaciones clínicas, individualizarlo, intensidades moderadas altas, que tiene que ir acompañado de una suplementación de proteínas en cantidad y en calidad suficiente, que tiene que, lógicamente, enlazar con una composición corporal adecuada que priorice la masa libre de grasa y que de alguna manera se acomode al sujeto. Con lo que, de manera, a modo de conclusiones, la resistencia anabólica con la edad existe, se pronuncia o se acelera en situaciones de desentrenadas, es susceptible de que se reduzca con la edad, pero no es inevitable, esto es lo que muestra la literatura. Su reducción y su control pues, se mitiga con la correcta suplementación de proteínas y, lógicamente, el entrenamiento de fuerza es lo que nos va a favorecer, lo que nos va a permitir, lo que nos va a estimular que esa situación proteica se realice. Los atletas máster, que cada vez se están estudiando más, tienen iguales, muy similares, características musculares, muy similares respuestas fisiológicas al ejercicio y muy similares respuestas metabólicas que los jóvenes, con lo que parece que no tiene mucho evidencia en la literatura científica que tengan que suplementarse de manera diferente a lo que lo hacen los jóvenes. La resistencia anabólica sí que es cierto que, lógicamente, como se pierde un poquito con la edad, va a necesitar de un componente proteico extra, lógicamente acompañado del entrenamiento de fuerza. Como mensaje que me gustaría también, en la línea que ha hablado el profesor Rodríguez Mañas, que nos llevásemos todos a casa esta tarde, es que la sarcopenia, la fragilidad, no es una contraindicación, como muchas de las enfermedades que podamos tener, ya sea por la suerte, por donde vivimos o porque se nos ha cruzado el destino. Para hacer ejercicio de intensidad moderada, caminar no es suficiente y, sobre todo, prestar mucha atención al músculo y al trabajo de fuerza. Realmente el problema está en la insuficiente cantidad de actividad física, en la deficiencia de ejercicio físico que tenemos, lógicamente con el sedentarismo, que hace que sean uno de los problemas de salud pública más importantes. Manejarlo no es fácil, porque precisamente cuando estás enfermo lo que menos tienes ganas es hacer ejercicio y el sistema además necesitaría de una mayor estructura para poder prescribirlo. Por el momento no hay drogas ni fármacos contra el envejecimiento, sin embargo el ejercicio físico pues, es un potente estímulo que lo tenemos ahí, es barato, es gratis, se puede hacer de muchas maneras para manejar esta situación de pérdida de función y de enfermedad adquirida por su falta. A pesar de todo esto, pues, médicos, geriatras como Leo, son conscientes que el ejercicio todavía no está integrado en la práctica clínica habitual, es el gran olvidado de la medicina y, sobre todo, en las personas mayores, que es quien más lo necesita. Muchas gracias. Pues muchas gracias también, Miquel, por tu presentación excelente, en la cual pues, hemos entendido el papel central del músculo en el desarrollo de resistencia anabólica y cómo el ejercicio claramente puede contribuir a combatir esta resistencia anabólica. Iniciamos ahora el panel de discusión. Yo voy a haceros algunas preguntas y luego, si tenemos algo de tiempo, también daré la oportunidad a la audiencia por si tienen alguna pregunta para vosotros también.
Voy a empezar contigo, Leocadio. Como geriatra clínico que eres, ¿existe alguna manera de poder vencer la resistencia anabólica? ¿O qué consejo darías especialmente a la audiencia joven, sino para tratar de evitarla de todas maneras, pero al menos prevenirla de la mejor manera? Sí, yo creo que a la luz de lo que hemos comentado, es decir, si acordamos que una parte de esa resistencia anabólica asociada al proceso de envejecimiento tiene que ver con la resistencia a la insulina, y a su vez esa resistencia a la insulina tiene que ver con algunos de los cambios corporales que se producen durante el proceso de envejecimiento, parece claro que si somos capaces de modular o modificar alguno de esos cambios, e insisto que básicamente es el aumento de grasa troncular y también grasa apendicular, eso va a generar una menor resistencia a insulina. Y al generar menor resistencia a insulina vamos a tener menos resistencia anabólica. Es verdad también que podemos intentar trabajar sobre no sobre la síntesis, sino sobre la ruptura de músculo, y eso se puede hacer, por ejemplo, con vitamina D. Hay muchos resultados o muchos estudios con vitamina D muy confusos. No hay, igual que hace 8 o 10 años parecía, sobre todo a través de los trabajos de Bishop Ferrari en Suiza, que se había llegado a un consenso de qué cantidad de vitamina D aportar. Luego han salido estudios que han dicho que, bueno, que no está la cosa tan clara, de modo que ahora el consejo de tomar vitamina D, independientemente de tus niveles de vitamina D, hoy día ya no se hace. Sí, en personas que son deficitarias de vitamina D tienen que tomar vitamina D. Aumentar la ingesta proteica, ya hemos visto que hay una relación directa entre pérdida de función y baja ingesta proteica, y evitar el aumentar la grasa corporal mediante probablemente la realización de actividad física capaz de modular ese cambio en la composición corporal. Miquel ha puesto unas imágenes que son muy evidentes, es decir, gente entrenada, su músculo con 80 años es como el de un joven de 20, 25 años. Es decir, esos cambios en la composición corporal no son inevitables. Si actuamos sobre ellos, actuaremos sobre la resistencia anabólica. Muchas gracias, Leo. Ahora una pregunta para ti también, Miquel. ¿Qué estrategia recomendarías para introducir el ejercicio en una persona sedentaria, especialmente si es una persona anciana? ¿Estrategias? Bueno, pues no lo tengo muy claro, porque si no, no estaría aquí. Porque es realmente un problema de salud pública, ¿no? El 18-19% de la población mundial no realiza la dosis mínima. Esa dosis mínima es como aprender a leer la cartilla de Rubio, es decir, qué es lo mínimo que podemos hacer para intentar sacar del gran impacto que existe la inactividad, y han decidido pues lo que todo el mundo sabe de recomendación general de actividad física, que son los famosos 30 minutos de intensidad moderada. Que intensidad moderada, la gente del ejercicio pues ya sabe lo que es 70-80% de la frecuencia cardíaca máxima. O sea, que eso es, para mí es correr. Y para muchos de los que están aquí, y eso no lo hace nadie. Y con eso sí que es cierto que también, corrígeme si me confundo, Leo, porque es un tema que siempre, con eso se reduce el 37% el riesgo de mortalidad. Pero ya ha dejado Leo bien claro que nadie está pensando en morirse. La gente lo que está pensando es tener una buena calidad de vida, ¿no? Con lo que eso es por donde ha empezado a nivel de las políticas públicas, ¿no? 30 minutos de intensidad moderada. Si eres niño, pues hacer más minutos. También se sabe que además, pues importante hacer 2 días a la semana de entrenamiento de fuerza. Trabajo los grandes grupos musculares, intensidades moderadas, que recuerdo, 60-70% de la fuerza máxima. Que eso es una intensidad que, insisto, en muchos deportes, como el fútbol u otros deportes, no se entrenan esas intensidades, porque o no hacen falta o no hay tradición de entrenar a esas intensidades. Entonces, yo empezaría por ahí. Claro, las personas que ya hagan ejercicio físico de manera reglada, controlada, cuanto más mejor. Yo lo tengo muy claro. Yo, si tuviese más tiempo, yo intentaría hacer más ejercicio físico todos los días, ¿no? Mayor intensidad y dedicando más trabajo o intención al trabajo de fuerza, no dejando el aeróbico, que es importante, pero sobre todo centrándome en el trabajo de fuerza, porque me va a permitir tener reserva funcional y poder pues estar más saludable, ¿no? Otra pregunta para ti, Leo. Tú eres un experto claramente en fragilidad. Para una persona con riesgo de desarrollar fragilidad, ¿qué estrategia recomendarías para disminuir la progresión o disminuir el declive de esta persona? Hombre, hoy, mira, hace 10 años te hubiera contestado chau, ¿no? Vacilando.
hoy afortunadamente tenemos ensayos clínicos ya que han demostrado de manera fehaciente en más de 5.000, 6.000 pacientes que las dos estrategias fundamentales a fecha de hoy, no hay ningún fármaco, como ha dicho Miquel, es el ejercicio físico y ejercicio físico reglado. Bueno, sabéis que uno de los programas de ejercicio físico más importantes que hay ahora en el mundo, lo recomienda la Organización Mundial de la Salud explícitamente para las personas frágiles, lo ha diseñado Miquel, que es el ViviFrail. Esto es un ejercicio físico que necesita una botellita de estas, bueno, o dos a lo mejor, una mesa, una pared y una silla. Y una pelota, perdón. Pero eso es para los hospitalizados. No, pero también en las casas. Porque el nivel D necesitan hasta 40 kilos de peso. Es decir, es el cambio. Y tienen que hacer sentadilla y peso muerto, que es un cambio de paradigma que todavía no lo tenéis muy claro vosotros los médicos. Eso nos digo en los sujetos frágiles. Y luego también una dieta que sea variada. ¿Cuál es el problema que tiene el tema de la nutrición? Como, no sé si sabéis que cuando uno envejece, nosotros capturamos 4 tipos de sabores: el salado, el dulce, el ácido y el amargo. Y conservamos con el envejecimiento prácticamente 2, sobre todo, que es el amargo y el dulce. El salado pichi pichi y el ácido casi lo perdemos. Eso supone que la palatabilidad de lo que comemos se cambia mucho. Por eso se dice que los viejos son muy golosones. No es que sean golosones, es que como todavía conservan la capacidad de capturar lo dulce, les gusta lo dulce porque les sabe a algo. Entonces es muy importante cuando uno aconseja dietas, aconsejar cosas que les den cierto sabor a lo que comen, porque si no acaban no comiendo. Y aparece el problema de la disminución en la toma de proteína, básicamente. Ahí quisiera recalcar es donde tienen un papel primordial los suplementos nutricionales. Tú has mencionado el estudio Salud, del cual eres parte. No sé si quieres decir algunas palabras más acerca del mismo. Os he comentado que está hecho en Bogotá con 560 personas. Ahí se les daba un suplemento nutricional, que era una botellita del suplemento que llevaba proteína enriquecida además con HMB. Y con eso lo que se ha visto es que en un 30-35%, según cómo lo midamos esto de la fragilidad, a los 10 semanas, es decir, no en mucho espacio de tiempo, pues habían mejorado su situación de fragilidad. Es decir, en este caso, a diferencia de lo que has hecho hasta ahora, lo que has hecho hasta ahora era fundamentalmente ejercicio con suplementación nutricional. Aquí era un poco al revés, lo que se controlaba muy bien era la suplementación nutricional y se daba consejo de actividad física y de ejercicio físico, recomendando una serie de programas de ejercicio. Y aquí lo que se ha visto claramente son personas de 65 y más años, insisto, muchos, 500 y pico. Se ha visto que en un plazo de 3 meses habían mejorado un porcentaje, no todos, había alrededor de un 25 o 30 que no mejoraban nada y luego había algunos que incluso empeoraban, pero eso pasa siempre en todos los estudios. O sea que pero el mensaje es que una suplementación nutricional era eficaz en la mejoría de personas mayores frágiles o prefrágiles. Además, un real world evidence study, que no es un estudio clínico, lo cual refuerza que en la vida normal eso es importante. Efectivamente. Muy bien. Una última pregunta para ti, Miquel, antes de dar paso a la audiencia. Has mencionado claramente que el ejercicio más importante es el ejercicio de fuerza. Pero, ¿tú recomendarías alguna ecuación a la hora de combinar el ejercicio de resistencia y ejercicio de fuerza para vencer esta resistencia anabólica o el desarrollo de resistencia anabólica? Para vencer la resistencia anabólica es explícitamente la combinación. La combinación no se ha visto trabajos, además, importantes con el trabajo de resistencia. Lo que sí se ha visto con el trabajo de resistencia es que la suplementación de proteínas tiene que ser mayor, ¿no? Se puede incluso llegar hasta 2 gramos en comparación con el trabajo de fuerza. Es decir, el trabajo de resistencia posiblemente necesite de un mayor aporte de proteínas para poder manejar esa capacidad de síntesis. La combinación, pues bueno, sí que hemos hecho muchos estudios con deportistas de cómo podemos combinar
la mejor combinación, ¿no?, de fuerza y de resistencia, trabajos incluso de trabajos de alta intensidad, que bueno, aquí tenemos un experto también en trabajos de HIIT, ¿no?, de alta intensidad. Pero yo no me complicaría la vida. Al final, si tú puedes hacer 2 días a la semana de entrenamiento de fuerza, incluso 3, ¿no?, eso ya denota, Leo, 3. Empezar por 1, pero si podemos hacer 2, bien. Y si podemos hacer 3, pues sería importante. Intensidad moderada, Agotador. 60-80%. Aunque sí que es cierto que si nunca has hecho nada, puedes utilizar estímulos más bajos, ¿no?, como por ejemplo en el trabajo de hospitalizados empezamos con unas intensidades del 30-40% de la fuerza máxima voluntaria, ¿no?, incluso intentando moverlo lo más rápidamente posible. Y eso es suficiente. Lógicamente hay que progresar hasta un 70-80%. Las personas no se van a morir más, sino todo lo contrario, se hacen eso. 2 días, si no 3. E intentar hacer, pues, 5 días a la semana de trabajos de resistencia. Ese es un plan de máximos en mi programa electoral, sería importante, ¿no? Es decir, 2-3 días de fuerza, 4 o 5 días de trabajo aeróbico. Si no hemos hecho nada, habría que empezar por 1 de fuerza y 3 de aeróbico, pero bueno, Cuanto más mejor. cuanto más mejor. Pues muchas gracias. Aunque no tenemos mucho tiempo, quiero dar la oportunidad a la audiencia, entre otros, porque hay expertos en el tema. No sé si el doctor López Chicharro quiere hacerle alguna pregunta a alguno de los dos speakers y si alguien más en la audiencia quiere hacer alguna pregunta. Creo que tenemos un micrófono, ¿no? No tiene nada que ver con lo que hemos hablado, pero sí que tiene que ver con el envejecimiento. Porque últimamente estoy leyendo algunos artículos que me parecen interesantes acerca de los efectos de la crioterapia de cuerpo entero sobre el envejecimiento, y me está resultando de bastante interés acerca de los mecanismos asociados a la atenuación del proceso fisiológico de envejecimiento. No sé si, acoplado o no al ejercicio, tenéis alguna opinión al respecto. Bueno, sobre el tema de la crioterapia, no es ahora un tema que se esté tratando. Tuvo su tiempo dorado lo de la crioterapia hace unos años, pero es verdad que ahora hay algunos grupos que lo están retomando. Los fundamentos básicos tienen que ver sobre todo con mecanismos que tienen que ver con el estrés oxidativo y, de alguna manera, bajar la tasa metabólica. Básicamente esa es la idea que hay debajo. Se ha hecho algo, por ejemplo, en modelos animales. En el C. elegans sí hay estudios hechos que parece que pudieran prolongar la supervivencia, pero una vez más volvemos al tema del envejecimiento planteado en términos de longevidad. Yo diría que hay muy poca evidencia, no digo ya en humanos, en primates y en subprimates, hay muy poca evidencia de que eso tenga alguna razón de ser. Es verdad que en organismos más sensibles, más sencillos, y sobre todo, ya te digo, la mayor evidencia viene del C. elegans, se ha visto alguna mejora en la supervivencia, pero también eso se consigue, por ejemplo, modificando la superóxido dismutasa cobre-zinc, porque parece que estamos actuando sobre mecanismos parecidos. Entonces, yo creo que más importante que el hecho en sí, que es la crioterapia, es el mecanismo que explica o una manera de intervenir sobre un mecanismo que ese sí puede actuar a través de diferentes cosas, no solo con frío, sino con otras cosas, y que modificando eso veo que viven un poquito más. Los mecanismos, por ejemplo, lo de las dietas restrictivas, las dietas muy hipocalóricas, que también se sabe que prolongan la supervivencia, al fondo lo que están haciendo es trabajar sobre los mismos mecanismos, que es básicamente disminuir la tasa metabólica, básicamente. Una segunda reflexión, bueno, Claro. que además la vivo personalmente con mi madre, ¿no? 97 años. Estoy totalmente de acuerdo, como no podía ser de otra forma, con lo que habéis expuesto. Pero vamos a la práctica, porque vamos al estado fisiológico del ser humano. Comparemos a un niño con un mayor. El estado fisiológico, igual que pasa en los grandes mamíferos, es el sedentarismo. Entonces, a efectos prácticos, cuando nosotros intentamos convencer a un mayor que haga ejercicio, lo estamos haciendo en un ambiente adverso. Hostil. Sí. Muy hostil. Mi madre me dice, hijo, intento que haga HIIT, intento que haga fuerza, no lo hace. Tiene 97 años, es
independiente, me dice, es que yo lo que quiero es estar sentada. Y eso me hace reflexionar, porque en realidad, frente a un niño que le tienes que decir para quieto, a un mayor le tienes que animar a moverse. Eso genera que frente a la evidencia científica abrumadora acerca de los efectos del ejercicio sobre el envejecimiento saludable, como lo hemos llamado, está la práctica. Entonces, esto, en mi opinión, debe arrancar mucho antes. Es decir, la única forma que yo entiendo por la que la gente sigue haciendo ejercicio, y ese estudio es muy interesante, es porque siempre hicieron ejercicio. Pero es muy complicado, creo yo, a partir, sobre todo fuera de una burbuja de un estudio que dura 8 semanas y ya está. Pero desde el punto de vista de perdurar en el tiempo, no sé qué opináis, pero es sumamente complejo. Lo cual no quiere decir que arrojemos la toalla, sino que hay que abordarlo hay que tener en cuenta también, para a veces hipotecar la efectividad por la adherencia. Claro, fíjate, yo sin embargo tengo ahí a lo mejor estoy sesgado, pero yo tengo una visión mucho más optimista. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el hospital de día nuestro, la edad media de nuestros pacientes son 87 años, la edad media. Se supone que 1/3 de nuestros pacientes son nonagenarios o más. Y cuando llegan al hospital de día, he de decir que la adherencia al programa de ejercicio físico es muy alta. De hecho, nosotros ahora hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Getafe, porque nosotros tenemos mucha presión asistencial y no podemos estar más allá del tiempo que pueden estar en el hospital de día. Entonces hemos hablado con el Ayuntamiento de Getafe y la idea es, aquellos que ya han estado 10, 12 semanas, que es más o menos 16 como mucho el tiempo que han estado en el hospital de día, de alta, que no se vayan a su casa, sino que se incorporan a un programa de ejercicio del Ayuntamiento de Getafe, que lo hacen ya profesionales de las ciencias del deporte en sus polideportivos que tiene el Ayuntamiento de Getafe. De modo que ese beneficio que han conseguido en 12, 16 semanas no solo se mantiene, sino que aumenta aún más. Porque otra cosa que hemos visto también, y esto lo hemos discutido muchas veces conmigo, nosotros tenemos un estudio, el Mid-Fraser que os he enseñado ahí, que eran 16 semanas, 2 sesiones a la semana, 45 minutos, solo fuerza, solo nada de aeróbico, nada, solo eso, con eso mejoraban. Pero luego lo gracioso del caso es que el programa acababa en la semana 16 y cuando los veíamos en la semana 28 y en la semana 53, la mejoría se mantenía. Si todo el mundo lo que suele ver es que mientras están haciendo el programa mejoran, cuando dejan de hacer el programa, para abajo, empeoran. Y alguno hay además un shutdown, ¿no? ¿Cuál es nuestra interpretación? Nuestra interpretación, o al menos la mía, es si tú llegas a un umbral y superas ese umbral, el sujeto ya no va a necesitar seguir metido en un programa de ejercicio, porque él ya autónomamente va a empezar a hacer cosas que van a mantener la función física. Va a empezar a salir a la calle, va a empezar a subir y bajar escaleras, va a empezar a ir al cine, va a empezar a quedar con los amigos, y eso le va a mantener. Si tú no llegas a ese umbral, en cuanto tú dejes de hacer el programa, se va para abajo otra vez. En el caso concreto que tú me contabas de tu madre, vamos a ver, cambiar no solo hábitos, ¿no? Sino, mira, mi padre llegó al gimnasio y él iba así, como va ahora Ricardo. Y entonces le entraron y dice, oiga, ¿qué hace usted así? Y dice, ¿pues qué pasa? Dice, no, tiene usted que venir en chándal. Y mi padre dijo, yo no me he puesto un chándal en mi vida y no voy a empezar con 85 años. Tampoco con chaqueta y corbata, ¿no? Pero también a veces, yo creo que a las personas mayores en general, yo creo que hay que escucharlas, hay que entender qué es lo que ellos piensan y no piensan, ¿no? Hijo mío, ¿qué quieres? Que me ponga aquí a correr a la maratón. Pero en el fondo, a mí, esa es la experiencia personal, ya te digo, en nuestro hospital de día, bueno, alguno al principio está un poco huidizo, pero si uno sabe entrarle, acaban haciendo, porque ellos, hay una cosa que son muy competitivos entre ellos. Y de hecho, muchas veces preguntan, oiga, ¿y este que está haciendo no sé qué, yo qué sé, lo que sea? Dice, ¿a mí por qué no me hacen eso? Yo también quiero hacerlo. O entre ellos, ven que el de al lado resulta que ahora es capaz de, yo qué sé, mover no sé cuánto en el leg press y ellos no. Y entonces se ponen a ello, ¿no? Entonces hay que buscar la estrategia porque cada paciente es diferente, los perfiles motivacionales son
muy distintos en unos pacientes que en otros, también en las personas mayores. Entonces, yo sí tengo una visión mucho, en algún modo optimista, en el sentido de que si uno se pone con ellos y está con ellos, ellos acaban haciendo el ejercicio. Nosotros tenemos tasas de adherencia al ejercicio, es verdad que en ensayos, pero si uno comparan del 80-85%, a 16 semanas, uno va a estudios hechos en gente más joven y encontrar esas tasas de adherencia no son fáciles. Bueno, como podéis ver, está súper interesante el debate, pero estamos claramente fuera de tiempo. Yo quisiera terminar resaltando 4 conclusiones acerca de este seminario. Una, que está claro que la resistencia anabólica tiene un impacto fundamental tanto en la masa muscular, en la reducción de masa muscular, como la reducción de la función muscular. Por otro lado, que hábitos de vida saludables, que incluyen ejercicio programado y también una alimentación adecuada, pueden claramente combatir el desarrollo de esta resistencia anabólica. La tercera, yo diría que nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio. Siempre existe la oportunidad, y con eso animo a Leo a que lo haga también, de desarrollar un ejercicio programado para vencer esta resistencia anabólica. Y por último, que una intervención nutricional, con ejemplos como los que ha mencionado Leocadio también, con proteínas o con algunos ingredientes como el HMB, sobre todo cuando están combinados con un ejercicio programado, pues pueden dar un resultado excelente a la hora de vencer esta resistencia anabólica. Y con esto lo primero que quiero hacer es dar las gracias a los dos, a Leocadio y a Miquel, por su intervención excelente y por su contribución al éxito de este seminario. Y con esto pues damos por terminado este segundo seminario internacional sobre nutrición y deporte, y agradecer también la audiencia porque ha sido más largo de lo esperado, pero creo que ha merecido la pena. Muchas gracias y que tengáis un buen día. Un momento, y a la Madrid. A la Madrid. Y a la Madrid, a la